Usted ha escuchado esta frase: no me entienden porque tú no eres de mi generación. O esta frase que le han dicho: claro, es que en tus tiempos era así. ¿Sí la he escuchado? ¿O he escuchado esta frase que le dice: no, ahora no es como antes? Creo que todos hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Amén. Muchas veces, gran parte de los conflictos generacionales o conflictos familiares se basan en los problemas de entendimiento generacional. Hay constantes avances, los hogares evolucionan, las familias cambian, los hijos crecen, están en un ambiente cultural, tecnológico, social, económico alrededor de ellos, y nosotros también, que el mundo va cambiando progresivamente. Y la iglesia debe saber responder con el evangelio intangible del Señor Jesús a todo lo que pasa en las generaciones que vienen. Muchas veces no hay respuesta para tantas preguntas, y lo que busca esta enseñanza es darle herramientas a la familia para que dialogue con libertad y que no se pierda nadie de nuestra casa, y los que no están convertidos se conviertan, para darles a entender la verdad de Jesucristo a través de un diálogo de encuentro espiritual con todas las generaciones. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, cuando nosotros hablamos de generación, la generación puede ser comprendida desde varias perspectivas bíblicas y doctrinales, que resaltan los aspectos diferentes entre la relación de Dios y la humanidad. El texto que leímos dice: generación a generación celebrará tus obras, ¿verdad? Y anunciará tus poderosos hechos. Le voy a dar algunas características que la Biblia utiliza para definir generaciones. ¿Quiere aprenderlos? Diga gloria a Dios. Bueno, la Biblia define a la generación como un grupo de personas contemporáneas. Amén. Y eso voy a leer brevemente porque no lo voy a entrar a analizar, sino solo a mencionar. El Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel a Dios con su espíritu. Allí Dios define a ese grupo de personas como una generación ¿de qué tipo? Contumaz y rebelde. Que ese grupo de personas para Dios se convirtieron en rebeldes, que esa generación fue rebelde. Bueno, segunda definición de generación por la palabra del Señor: es la generación en sentido de linaje o descendencia. La primera, ¿por qué era? Contemporáneas. La segunda, por el tema de linaje o descendencia. Génesis 17:7, lea: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, ahí vemos que la generación es algo que de la descendencia. Segunda definición de generación. Tercera definición de generación según la Biblia: Génesis capítulo 6 versículo 3. Génesis 6:3. Dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Bueno, allí la Biblia relaciona como que, como la generación, un tiempo. En este caso,
que el hombre duraría máximo 120 años. Y también la Biblia define a las generaciones por su calidad moral o espiritual. Le pongo la cita de Mateo 12:39. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 12:39? Y le respondió y les dijo: la generación, vamos a leerlo, la generación que mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Bueno, ahí hemos visto 5 definiciones de generación según la Biblia. ¿Cuál era? Número 1, generación. A ver si tomaron sus apuntes. La generación contemporánea. Número 2, generación por linaje. Número 3, generación como periodo de tiempo para la salvación. Número 4, la generación de la iniquidad o la generación inmoral. Y la número 5 es la que entramos a leer, la generación que trasciende, cuando dice: de generación en generación contará tus poderosos hechos. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? A ver, dele gloria a Dios, hermano querido. Bueno, con esa parte, ahora sí vamos a entrar a hablar de las generaciones de la humanidad en los últimos 100 años. Quizá usted es un estudiante o ha escuchado estos términos, los ha leído. Aleluya. Pero antes de hablar de las generaciones que la sociedad conoce en este tiempo, quiero que leamos juntos Deuteronomio 32:7, y este texto nos va a servir para darle la explicación que anhelo. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Bueno, ahí vamos a hablar. Bueno, hay varios tipos de generaciones. ¿Va usted a recordarlo o le voy a mencionar? Se pueden dividir las generaciones desde 1928 hasta 1945. Es llamada la generación que silenciosa. Son personas que en este tiempo, ¿sabe cuántos años tienen? De 79 a 96 años. No sé si hay alguien aquí que tenga de 79 a 96 años. Es la generación que vivió en el tiempo de la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esta generación vivió sin tecnología como la que conocemos ahora. Esta generación valoraba mucho la estabilidad laboral. Esta generación era muy ordenada en cuanto a cumplir sus responsabilidades. Muchos de esta generación tenían empleos de por vida. Recibieron, esta generación llamada la silenciosa, una educación formal y tradicional. Y esta generación, al vivir en gran parte del mundo bajo regímenes de guerra y totalitarios, tenían una manera de sujetarse a la autoridad que los distinguen de todas las generaciones. Era una generación donde el padre decía una palabra y se obedecía, o donde la madre levantaba la mirada y ya sabían lo que tenían que hacer, porque era una generación que vivía en ese contexto. Amén. ¿Cómo le parece esa generación? Quizá es la generación de su padre, de su madre o de su abuelo. Y esa generación es la que lo criaron a nosotros, muchos de nosotros. Mi padre nació en 1927 y ya partió cuando tuvo 96 años. Entonces, él pertenecía a esa generación. Ahora, ¿qué provecho le podemos sacar o qué
extracto espiritual. Es la generación que está en la iglesia de Cristo en este tiempo. ¿Cree que hay hermanos de esa edad en la iglesia? Sí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? A ver, dele gloria a Dios, aleluya. Son hermanos que con ellos el sí es sí, el no es no, ¿verdad? Muy temerosos y tradicionales de la palabra. A ellos ni siquiera les agradan los coros muy movidos. A ellos no les gusta muchas cosas que distraigan la atención en el culto. A esa generación no le gusta. Yo tuve pastores de esa generación, que alguien entre o salga al baño durante el culto los enojaba mucho. Era una generación que no permitía que casi nadie se mueva mientras escucha la palabra. Era una generación que combinaba la adoración a las madrugadas y solían hacer ayunos durante el día, y en ese mismo día vigilia toda la noche, y al otro día retiro espiritual, Santa Cena, bautismos, matrimonios. Una generación hermosa que nos dejó mucha enseñanza. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Esa generación marca mucho en la iglesia, y muchos jóvenes no comprenden esa generación porque no la vivieron. Vamos a la segunda generación. Si está aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Darle un conocimiento general y aplicarlo a la palabra. La otra generación es la generación conocida como los boomers. ¿Si ha escuchado usted? Los boomers. Eso póngalo en cualquier lugar y usted lo va a... Esto hablan en educación, en los colegios, en historia, en sociología. Los boomers. Puede tomar sus apuntes. Son las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí saben? 1945, con la última batalla, la de Berlín. Allí, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y son personas que nacieron del año 46 al 64. Casi estuvo cerca suya, ¿verdad? Es la generación que en este tiempo tienen de 60 a 78 años. ¿Sí? ¿Puede tomar sus apuntes? Aquí ya deben haber esa generación. ¿De qué? De los 60 a los 78 años. Muy probable que sea su papá o muy probable que sea usted mismo. Son personas que ellos vieron la llegada de la televisión, la computación temprana, la estabilidad financiera, alta ética en el trabajo, empezaron a hacer estudios universitarios importantes, y como querían salir de la posguerra, empezaron a desarrollar una capacidad y un amor por el trabajo. Levantaron ciudades, levantaron naciones, hicieron invenciones importantes, desarrollaron movimientos sociales importantes. Los que han estudiado un poco, acuérdense que como ya no querían ellos más guerra, se levantaron los grupos de los hippies, empezaron a consumir marihuana, empezaron a traer música distinta, los grandes conciertos, los Beatles, y todo ello hizo un cambio a esa generación. Esa generación, llamada en muchos aspectos idealista o libertaria, es una generación que también cumple una labor, convertidos por supuesto, en el evangelio importante. Son un grupo importante de personas que en este tiempo, para la gracia y la gloria de Dios, muchos de ellos son ministros, pastores que están al frente, no solamente de una congregación local, sino a nivel nacional, internacional, que van dando el lineamiento para la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces no pueden ser entendidos por otras generaciones, pero son generaciones que han dado mucho aporte al desarrollo de la obra del Señor. A esa generación puede pertenecer su padre, su madre, puede pertenecer usted mismo, y es una generación que fue marcada por un alto apego ¿a qué? Al avivamiento, a la oración,
al quebrantamiento, a la búsqueda de Dios, al ayuno, a la vigilia, al evangelismo en las calles, a predicar al aire libre. Una generación, aleluya, que siempre colocó al Señor como prioridad en su vida. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor por esta generación? A su nombre la gloria. Vamos con la tercera generación, la generación llamada X. ¿La ha escuchado usted? La generación X. La generación X son personas que nacieron en 1965 hasta 1980. ¿Cuántos de esa generación están aquí? Creo que hay más, digan amén los que están. No, ya usted está en esa generación de 1965 hasta 1980. Levante la mano para verlos. Claro, un grupo importante de esa generación. La generación que nació en ese tiempo, ellos empezaron a ver ya la tecnología, la televisión por cable. Socialmente ahí ya nace este canal. Le estoy hablando sociológicamente, socialmente, el canal MTV, donde empezaron a hacer transmisiones de conciertos a nivel mundial, empezaron a desarrollar en deportes, empezaron a hacer muchas cosas importantes para la sociedad. Ellos empezaron a tener un equilibrio entre la vida laboral y personal, empezaron a acceder a mayor educación, una generación sociológicamente conocida como independiente, pragmática, y fue una generación que tuvo desconfianza de las instituciones. Se levantaron en naciones, en países, en contra de ¿qué? De régimen totalitarios, donde muchas veces los gobiernos tomaron las armas y se asociaron para tener tiranías en países. Son unas generaciones que se levantaron y que fueron a la protesta. Ese tipo de generaciones o ese grupo de personas también llegó al evangelio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Son una generación que le gusta leer, investigar, que tiene un apego a lo social, una generación que quiere desarrollar, que quiere colaborar, que está entre la generación de los adultos y entre los jóvenes, que buscan equilibrio entre las dos partes. Es una generación que mayoritariamente tiene en las congregaciones, donde son líderes, son diáconos, son pastores, son personas que están al frente de los grupos de misiones. Es una generación que ha hecho mucho para la obra del Señor, que también la describimos y le damos aplausos al Rey por este tipo de generación. A su nombre la gloria. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Usted dirá, pero ¿dónde está la Biblia ahí? Ya vamos, sino que tenemos que describir. Quizá usted dice, no, es que yo no sé cuál es la diferencia. ¿Por qué mi hijo no me entiende? ¿Por qué mi padre no me entiende? Tú eres de otra generación. Bueno, por eso es que hay conflictos, porque a la gente y a veces en el cristianismo se encierra en algo y dice, yo soy así y a mí nadie me cambia. Yo aprendí así y allí nadie me cambia. No estoy hablando de temas doctrinales, que esos son intangibles y son inmutables. Le estoy hablando de situaciones que nosotros podemos mejorar como padres, que ustedes pueden mejorar como hijos. Por eso hay que saber conocer en qué generación nací y en qué generación estoy. Vamos con otro nombre que usted sí lo ha escuchado: los millennials, ¿verdad? ¿Cuál es esa generación? La generación que nació ¿cuándo? Escríbalo, en 1981 hasta 1996. Levanten la mano. Ahí están, ¿verdad? Ahí está. De 1981 a 1996. Son personas que en este tiempo tienen de 28 años a 43 años. Esta generación, mire, le voy a decir, fue vista por la generación X como una generación como que no iba a prosperar, y decían, ¿dónde se va a quedar el mundo? ¿En qué manos va a caer la sociedad?
gozó de desconfianza de las generaciones anteriores, pero es una generación que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando y ha mostrado temas importantes. Todo el desarrollo, por ejemplo, tecnológico, se debe a esta generación. El desarrollo en auge de los inventos, de la comunicación, de la manera de concebir el mundo como está ahora. Tuvieron un alto nivel de educación formal, buscaron trabajos significativos, valores. Es una generación que ya se empezó a adaptar ¿con qué? Con el tema de la comunicación social, aplicaciones de mensajería instantánea. Es otro tipo de ¿qué? De generación. Esta generación ya no le gusta que le hablen por teléfono muchas veces, sino más bien prefiere un mensaje de texto o de voz. Ya no se comunica como nosotros nos comunicábamos cara a cara, más bien tratan de ocultar muchas veces el rostro comunicacional. Para ellos es otro tipo, conciben la manera de vivir de otra manera. Ellos piensan que si son una generación muy antigua, se consideran muy veteranos, pero tampoco quieren ser como los nuevos. Entonces, una generación muy importante que ha tomado temas importantes dentro de la sociedad cristiana y puede hacer un aporte muy significativo. Diga gloria al nombre del Señor. Vamos con la generación quinta, la generación Z. ¿Cuál es la generación Z? La generación que nació entre 1997 y el 2012. ¿Cuántos nacieron en esa generación? Levanten la mano. Bueno, allí hay. Son personas que tienen actualmente entre 12 y 27 años. Esta generación sí ya nacieron en una era digital. No conocen el mundo sin internet y tecnología avanzada. Cuando un padre le dice o un abuelo le dice no puede soltar el teléfono nunca, es porque él ya nació siempre con esa tecnología, cosa que el padre o el abuelo no lo hizo. Por eso hay personas que dicen no, yo no tengo ni siquiera redes sociales, yo no sé por qué tú la tienes. Es que hay una generación que ya nació pegada a la tecnología, porque nació en una época ¿qué? Tecnológica. Son personas que les gusta mayor flexibilidad. Eligen trabajos a las horas que ellos gusten, eligen trabajos o los horarios que ellos quieran, eligen trabajos que a ellos les queda bien. Ya no son una generación que le dice haga esto, haga lo otro. Es una generación que busca que le den respuestas. Es una generación que busca razonamientos. Es una generación que busca más que leyes que le determinen, busca que le den explicaciones para entenderlas. Es una generación que no solamente se puede hablar con ellos y decirle esto es así por esto y punto. No, es una generación que no quiere que le pongan el punto final, sino que quiere que le expliquen por qué son las cosas. Es una generación que ha sido importante y es importante para la iglesia, y el Señor sea haciendo la obra poderosa en ellos. Diga gloria a Dios. La otra y la última es la generación alfa. Es la última generación. Como ya se acabó Z, fueron ¿a dónde? A alfa. ¿Cuál es esa generación? La que nació del 2013 hasta acá. Levanten la mano esa generación. Aquí tenemos esa generación que nació, mire, ahí están sentados. Esta generación es es una generación que va en formación. Esta generación ya está creciendo con la llamada inteligencia artificial, tecnologías emergentes. Esta generación, lo que para nosotros era extraño, manipular un teléfono, ellos, si usted no se da cuenta, le agarran la tarjeta y ya le compran algún juego sin que se dé cuenta, porque esta generación tiene un desarrollo, conoce, entra, son jovencitos que entran al canal de YouTube, ponen comentarios, están allí, están atentos. Es una generación que lo que para nosotros era difícil,
para ellos es algo simple, porque están en esa generación. Esta generación es altamente tecnológica desde una edad temprana. Es una generación que se está criando con un nuevo concepto de vida. Para ellos el mundo será distinto, pero el evangelio sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Bueno, a los que están siguiendo la transmisión le preguntamos: ¿usted de qué generación es y qué recuerdos tiene de su generación? Y solamente por decir, usted seguro piensa que es la mejor generación, porque ese es el criterio que tienen todos, que ellos pertenecen a la mejor generación. Una vez que hemos dado la explicación, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver conflictos generacionales. Les voy a poner dos ejemplos. Un conflicto que menciona en Génesis 27:46. Génesis 27:46. Diga gloria al nombre de Jesús. Y Rebeca dijo a Isaac: estoy que. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Lo que pasa allí, aleluya, es que Isaac y Rebeca tomaron un conflicto generacional porque su hijo mayor Esaú había tomado para compañera de las hijas de Ed, y tenían miedo que el hijo menor llamado Jacob tome también compañera, ¿de dónde? De las hijas de Ed. Entonces, ¿qué dijo aquí la madre? Dijo: yo realmente, si mi hijo se casa con una de estas mujeres que es impía, dijo, yo realmente prefiero ¿qué? Prefiero la muerte. Allí nosotros encontramos una ¿qué? Una diferencia generacional. ¿Cómo poder entender? Escuchen padres, escuchen hijos, abuelos y todos los que estamos aquí. ¿Cómo poder entender a las generaciones nuevas en el área sentimental? Cuando usted y yo nos criamos quizá para que nuestros padres conozcan a algún amigo o amiga que teníamos con algún interés sentimental, tenían que verlo, ¿sí o no? Digan amén los que están. Tenían que decirle, decía el padre y la madre: tráigamelo para conocerlo, quiero conocerlo. Y aparecía el individuo nervioso, pero aparecía. Y allí decíamos: ah, bien. Pero ahora eso es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque con el tema de la tecnología, los jóvenes se conocen con personas y hablan y dialogan, y ya no es limitación. Antiguamente los padres decían: bueno, ese teléfono, ¿se acuerda? El teléfono, el de disco, el que usted lo llamaba de esa manera tan como mecánica. Y cuando algunos padres le ponían candado al teléfono, le hacían una caja de madera y ahí nadie podía contestar, porque le limitaban ¿qué? La comunicación. Era la manera de controlarlo. Pero ahora, ¿cómo un padre, una madre puede limitar que un hijo converse con alguien? Alguien dirá: no, es que le corto el internet, pero él se va a la esquina y tiene internet público. Ah, es que le corto el teléfono, pero descargan en el computador donde hacen las tareas, las aplicaciones para comunicarse. No, es que le corto WhatsApp, pero lo puede hacer por Instagram, lo puede hacer por Facebook, lo puede hacer por Messenger, lo puede hacer por distintos tipos de herramientas comunicacionales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre y la madre en este tiempo? Poder entender todo ese proceso comunicacional, poder acercarse a él y a ella y hablarle. Hay personas, mire, que lamentablemente no hacen nada para querer superar la brecha tecnológica.
y dicen: no, yo no soy de ese tiempo, yo no sé nada, y se quedan de brazos cruzados. Y cuando se quedan de brazos cruzados, los hijos, los adolescentes, los jóvenes hacen fiesta, hacen lo que sea, porque ellos se dan cuenta que hay ignorancia y no hay deseo de querer superar esa brecha. Pero si hay un padre y una madre que se interesa y dice: no, ¿cómo funciona esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo mejorar? Yo creo que esos hijos no se van a sentir perseguidos, pero sí se van a dar cuenta que el padre, la madre, la familia está colaborando para que su familia salga adelante. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora me voy a otro ejemplo, al contrario. El libro de Primera de Reyes 12:6. Vamos a ver un personaje que desestimó a los ancianos, un personaje que no quiso recibir el consejo de los ancianos. Sí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, leamos juntos. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, lea conmigo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Lea fuerte allí. Pero él, dejando el consejo de ¿qué? De los ancianos que le habían dado ¿qué? Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Los que conocen la historia saben que los jóvenes, en vez de darle buen consejo, le dijeron: súbele todos los impuestos, trátalos mal al pueblo y haz las cosas. Si tu padre les puso impuesto, ponles mucho más carga. ¿Sabe qué quiere decir? Que allí no hubo un encuentro generacional. Hay una generación que muchas veces desestima el consejo del anciano, el consejo del padre, porque él o ella dice: es que tú no me entiendes, es que no son tus tiempos, es que esto no es como era en tus tiempos, es que esto es otra cosa. Y acuérdese que la sabiduría de Dios trasciende el espacio, el tiempo, porque los hombres y mujeres de Dios que están llenos del poder del Espíritu Santo pueden dar a conocer el consejo a su debido tiempo. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? ¿Cómo poder encontrar solución a los problemas generacionales? Vamos a ir dando algunas herramientas. Puede escribirlas, por favor. Número 1, comprender, escríbalo, las diferencias en valores y creencias. No le estoy diciendo de valores, sino en valores. Aquí este es un punto importante, amada iglesia. Mire, a veces nosotros creamos conflictos en nuestra familia por interpretaciones espirituales, no de fondo, sino de ¿qué? De forma. Hay personas que discuten más la forma que el fondo de las cosas, o más el método que donde se sustentan las cosas. Le voy a explicar algo. El Señor tiene principios que dirigen la vida de nosotros, y los principios que dirigen a la iglesia y a la familia están basadas en el temor, en la obediencia al Señor y en la santidad. Ahora, esa santidad, esa espiritualidad, esa moralidad y esa ética tiene distintas interpretaciones. No puede ser interpretada de la misma manera
de un hombre de 60, 50 o 40 años que un hombre o una mujer de 20 o 30 años. No puede ser. Y usted, quizá hay hermanos adultos acaban de decir, pero pastor, es que ahí vienen que les dan rienda suelta y hacen lo que quieran. No estamos hablando de apegarse al pecado, pero le estamos hablando de que la interpretación de el temor y la obediencia a Dios de un joven de 20 o un joven de 15, el haber sido criado en otro entorno que el suyo o el mío, de 40 o 50 años, él va a entender la vida a la manera que él la ha experimentado. Y muchas veces, ¿sabe por qué se enojan ellos? Porque nosotros los adultos solemos decir, es que yo no era así a tu edad, es que yo no era así en tu tiempo. Es que en tu tiempo yo hacía esto. Es que cuando yo tenía 15 años yo hacía esto. Es que cuando yo tenía 20 años ya tenía esto. Es que empiezan a decirle una cantidad de cosas que en vez de ayudarlo, lo hacen ¿qué? Lo hacen sentir mal. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere pensar que la experiencia que usted vivió tiene que repetirse. Yo no puedo ni siquiera que la experiencia mía se repita en mis hijos, porque la experiencia que yo tuve con Dios es mi experiencia en mi entorno, en mi condición espiritual, social, económica, cultural. Cuando yo tuve un encuentro con el poder de Jesucristo, yo iba a la iglesia desde niño, pero me encantaba la política estudiantil, y yo estaba haciendo protestas contra el gobierno en las calles. Ese era mi lineamiento. Yo quería cambiar la sociedad a través de la política. Tenía 15 años y pensaba que eso iba a cambiar al mundo. Y me enseñaron, me hablaron, me enseñaron a dar discursos, me enseñaron a organizar mitines políticos, me enseñaron a hacer todo eso. Y tomaba yo y colocaba mi mochila, sacaba los libros y colocábamos piedras para echar contra el gobierno, porque esa era la rebelión que el mundo enseña. Pero en esa condición no estuve en temas de fiestas, de bailes, ni nada de eso. Pero la política me apasionaba a mí. Eso era lo que me apasionaba. Pero un día en una protesta hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y los policías, y salieron personas heridas, personas detenidas. Y yo estaba dirigiendo esa protesta cuando tenía 15 años y habían 4,000 jóvenes en las calles protestando. Y vi que destruyeron una sede de los choferes y sacaron un hombre ensangrentado. Y ese hombre ensangrentado era padre de un compañero mío de colegio. Entonces yo dije, esto se está yendo de las manos. Y a los que no dirigían la protesta los llevaron detenidos, 2 días al calabozo, 3 días al calabozo. Y cuando yo estaba dirigiendo la protesta, la policía pasaba y nunca me miraba. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Entonces yo creo y sabía que esa era mi experiencia. Pero un día el Señor me dijo, no, tú no vas a cambiar a nadie. Esa no es la metodología. La política no transforma al hombre. Jesucristo es el que cambia a las generaciones. Y yo entendí eso en mi vida. Yo entendí eso en mi corazón y comprendo que esa es la esperanza para el hombre. Pero esa es la experiencia que yo viví. Esa no es la experiencia que tuvo Santiago Salas ni Priscila Salas. Entonces yo no les puedo pedir que ellos tengan esa experiencia. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron otra experiencia. Pero en la experiencia que ellos tuvieron hay un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la generación anterior? Decirle a la generación nueva que el Dios Todopoderoso que transformó su vida y la mía puede transformar la vida de ellos de una manera especial, bendita y maravillosa. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? Aleluya. A veces usted dice,
A veces usted dice, no, es que yo fui un borracho, es que yo fui una mujer esto. Pero su hijo, el que se crió en el evangelio, no fue borracho. Él no sabe lo que es ser borracho. Entonces cuando usted le habla de ser borracho, él no entiende qué es eso. Él no entiende. Entonces cambie el discurso. Llegue con un discurso más cercano. Si usted dice, no, es que yo desde los 8 años trabajaba y hacía esto y toda la vida he pasado trabajando y he sido sufrido. Y su hijo, su hija no ha sido así. Entonces, no le lleve la ley del estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Es decir, como yo sufrí, tú también sufre. No, eso no vale delante de Dios. ¿Sabe qué? Si usted sufrió y el Señor lo transformó, gloria a Dios. Y si Dios le ha permitido que le dé a su hijo comodidad, ¿sabe cuál es la metodología? No hablarle de la ley del sufrimiento, sino hablarle de la ley del agradecimiento. Diga gloria a Dios si lo cree. ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos quizá limitaciones económicas? Pero el Señor nos bendijo y ahora nos ha dado bendición y podemos darle la gloria al Rey. A su nombre la gloria. Vamos, debemos mejorar los estilos de comunicación. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Joel 1:3. ¿Qué dice Joel 1:3? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos ¿a qué? A la otra generación. Joel 1:3. Joel 1:3. Aleluya. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos ¿a qué? A la otra generación. Mire, la capacidad de comunicación que tengamos es importantísimo. Escúchelo bien. Y mientras preparaba esta enseñanza, no estamos hablando acá de cómo cae el fuego del cielo en el día de Pentecostés, pero si entendemos esta enseñanza, va a descender fuego del Pentecostés en la vida de una familia. No sé si de pronto este tema, no sé cómo lo esté tomando, pero estoy tratando de hacerlo entendible y no quiero herir ningún tipo de principios espirituales, pero sí hay una preocupación porque hay mucha gente que está perdiendo a sus hijos. Hay muchas generaciones que sus hijos se están apartando de Dios. Hay mucha gente, muchos que se criaron en la escuela dominical, que llegan a la adolescencia y no quieren volver a la iglesia. Hay mucha gente, aleluya, que los padres están desesperados porque sus hijos no quieren caminar. ¿Y sabe dónde están los errores? En que no hemos dado buena comunicación espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? Mire, nuestros hijos o las generaciones de adolescentes y jóvenes, ellos son de una comunicación digital y de una comunicación breve. ¿Usted ha visto cómo es la comunicación? Agarran el teléfono y empiezan a mover y allí, ¿por qué cree? Mire lo que le voy a decir. ¿Por qué cree que los medios de comunicación tradicional ya no están funcionando? ¿Por qué cree que la televisión de señal abierta va en caída? ¿Por qué cree que los diarios de prensa escrita ya casi no existen en el mundo? ¿Por qué cree que los noticieros tradicionales, bueno, Uruguay todavía veo que hay noticieros que duran largo tiempo, pero en otros países ya no? Ya la gente no ve esos noticieros de 1 hora, de 2 horas, no. Ahora las noticias, la gente quiere ver lo que quiere ver y una noticia la ve ¿en qué? En 1 minuto, en 30 segundos. En 15 segundos se comunica algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Aprender a comunicarnos de una manera ¿qué? Espiritual. Primero, diga gloria a Dios, por medio de la oración, del acercamiento. Pero aleluya, me decía un jovencito: pastor, por favor hable con mi padre, porque él se sienta todos los lunes fijo, y yo lo amo y lo respeto, me decía a mi padre, pero todos los lunes, como no hay culto, a las 8 de la noche, él me sienta al frente y dice que va a hacer un devocional, y me sienta al frente y son 2 horas de un discurso donde él me habla la moralidad, la espiritualidad
y la ética, y donde yo no puedo ni siquiera preguntarle algo. Entonces es un diálogo que no tiene resultado. Se necesita que poder escuchar. Diga gloria a Dios. Se necesita poder escuchar. La gente necesita más que hablar, necesita que escuchar. La persona a veces que mucho habla es porque poco escucha. Y saber escuchar es un arte. Y las personas que más escuchan son las que más transmiten. Y usted dirá, ¿pero por qué? No. Sí, las personas que más escuchan son las que más transmiten. Y en un diálogo con la generación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, es más importante que ellos hablen y no que nosotros hablemos. Digan amén los que están escuchando. Que ellos puedan hablar, pero muchas veces ellos no hablan porque no tienen confianza. Pero en esta noche hay poder en el nombre del Señor para que Él haga algo maravilloso. Diga gloria al nombre del Señor. Número 3, acercar la brecha tecnológica. Vamos en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir ese punto? Que hay una brecha tecnológica que separa las generaciones. Va a ser muy difícil que un padre o una madre pueda darle consejos a un adolescente, a un joven, si no conoce qué es lo que está pasando en su entorno. Digan amén los que lo están. Va a ser muy difícil. Por eso usted tiene que procurar saber qué es lo que está pasando en el entorno del niño, del adolescente y del joven. Tiene que saber cuáles son las tendencias que hay en el entorno de él. Cuáles son hasta las palabras que están utilizando. Cuáles son los gestos que están utilizando. Cuáles son las perspectivas de vida. Si usted dice, no, es que eso es lo que te dan allá y aquí yo tengo mis leyes, mis reglas y todo eso, va a ser muy difícil que establezca ¿qué? Un diálogo, porque hay una brecha de separación. Diga gloria al nombre del Señor. Pero el Señor puede darle sabiduría y diligencia. Hay muchos padres que no se preocupan de lo que pasa en el entorno. Si le dice le gusta tal deporte, no se interesa de nada. Si hay algún hijo, alguna hija que dice, a mí me interesan esos temas, interésese usted, así no le guste de esos temas. ¿Para qué? Para que tengan que hablar por lo menos de algo. Si a él le gusta el básquetbol y a usted el fútbol, diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el básquetbol? Si a él le gustan los negocios y hablar de economía, interésese de esas cosas. Si a él le gustan los viajes, el turismo, interésese para hablar de esas cosas. ¿Qué dicen? Podemos hacerlo. Porque por lo menos va a poder conversar. Usted se ha dado cuenta que hay algún momento en que nosotros estamos con nuestros hijos y no hay nada de qué hablar. ¿Sí se ha dado cuenta? No hay nada de qué hablar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Se acabó el diálogo. No hay de qué hablar. Pero cuando usted se interesa de lo que a él le interesa, usted va a poder ¿qué? Dialogar. Y entre eso que va dialogando, va colocando ¿qué? El fundamento de las cosas de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Un aplauso al Rey de Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Número 4. Hay que poder expresar las expectativas que nuestra generación y la generación joven tiene sobre educación y sobre trabajo. Es importante, y este es un punto importantísimo que le voy a decir, es importante que nuestra generación pueda comprender cuál es la perspectiva que ellos tienen de la vida. Muchas veces ellos dicen, yo quiero estudiar esta carrera tecnológica. No, tienes que
ser chofer como yo soy. No digo que ser chofer está mal, pero si él quiere algo tecnológico, está bien. Trate de dialogar. Si usted es un militar y dice, no, yo quiero ser comerciante, bueno, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Te vas a preparar? Muchas veces nosotros queremos determinar el futuro de nuestros hijos como si fuese el futuro nuestro, y eso es un error. Un día yo me encontré a la salida de un evento con una madre que me dijo, venga pastor, dele consejo a mi hijo. ¿Y cuál era el problema? Me dijo, no, es que yo quiero que mi hijo sea esto, lo otro. Y el niño agachaba la cabeza y la madre hablaba. Y yo le dije, y lo miré y le dije, ¿y qué pasa? Dice, está bien pastor, lo que quiera mi mamá. Pero yo le dije, te noto como extraño. Y le dije, déjame un momento, yo quiero hablar contigo. Y la mamá se fue allá y se puso como nerviosa. Y después le dije, ¿qué es lo que te sucede? Dice, no, es que pastor, yo quiero hacer algo distinto a lo que dice mi mamá. Y yo quiero servir a Dios también. Sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero estudiar esto, lo otro, y de lo que aprenda puedo honrar a Dios. Yo amo al Señor, pero mi madre quiere que sea esto, lo otro. Y después cuando me acerco a la madre y le digo, esto me responde su hijo, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, la verdad pastor, es que todo lo que yo quiero que sea mi hijo es lo que yo no pude ser en la vida. Y ese es un cuadro repetitivo. Muchos padres están deseando que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser en la vida. Y creo que no es una mala idea, pero no es la realidad. No es la realidad. Hay personas que son carentes, que vivieron en pobreza y ahora les quieren llenar de todo a sus hijos. No es la realidad. Eso no está bien, porque vamos a crear unos hijos que tienen otra expectativa de vida. Yo un día vi que un padre le compraba juguetes y entré al cuarto de él, a la casa de él, y vi un cuarto lleno de juguetes y después otro cuarto lleno de juguetes y todo, y el niño, y le dije, ¿qué pasó, hermano, aquí? No, hermano, y él se va a un costado y se puso a llorar y me dijo, pastor, es que yo nunca tuve un juguete y yo hacía mis autitos de madera y mire, ahora tengo para comprarle esto y lo otro. Y el niño siempre tenía sus acciones de sobreprotección y todo lo quería para él. En la iglesia todo lo quería para él. Habían criado un niño que él pensaba que todo el mundo estaba a sus pies, y lamentablemente era producto de la carencia de un padre que él pensaba solucionar sus frustraciones dándole todo a su hijo, y eso no es lo correcto. Hay poder en el nombre del Señor, porque si nosotros les enseñamos y les damos todo eso, ellos no van a poder desarrollar y piensan que la vida es sencilla y piensan que todo lo pueden obtener en la vida, y cuando son grandes piensan que la vida está servida a sus pies, y eso no es así, porque el ser humano debe entender que la vida se vive con la ayuda del Dios Todopoderoso. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. A su nombre gloria. Le doy dos más y vamos terminando. La familia, para tener un encuentro y evitar conflictos generacionales, debe organizar mejor el tiempo y el espacio familiar. ¿Qué dice el Salmo 105? Porque Jehová es bueno, para siempre es que su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que se necesita poder encontrarnos generacionalmente, organizar la vida nuestra, organizar los espacios de familia. No va a haber un encuentro generacional acorde si la familia se separa. Y tecnológicamente, la tecnología es una gran bendición, pero una gran separación. Hay familias que hacen cosas que son como un tanto novedosas, que cuando ellos se sientan a comer, he visto hogares donde dicen dejen los teléfonos a un lado, porque ahora nos vamos a dedicar a comer, a dialogar, a conversar. Pero en este mundo tan tecnológico se ha vuelto tan individualista
que uno agarra el teléfono y él está riéndose porque está viendo algo gracioso, y en esa misma mesa otro está llorando porque vio la escena de un niño que le está pasando mal. El otro está preocupado porque vio una catástrofe. Entonces cada persona vive ¿qué? Su mundo, vive su mundo. Y eso está afectándole a la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted dice, ¿cómo le está afectando? Claro, porque se están dando personas que individualistas, que una persona que viva su mundo para él, es difícil que él pueda compartir la salvación para otros. ¿Sabe por qué? Porque el mundo gira alrededor de él y no va a poder cumplir lo que dice la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuál es la final? Los conflictos generacionales se deben evitar cuando la familia proyecta en conjunto la permanencia y el servicio para Dios. Deuteronomio 7:9. A su nombre sea la gloria. Conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? Hasta 1000 generaciones. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Escuche esta parte importantísima. Hermanos, está llegando un momento a la sociedad en que los diálogos comunicacionales, espirituales, se están bloqueando. Las barreras se están aumentando. Se están aumentando. Muchos padres se están quedando sin herramientas espirituales y comunicacionales para transmitir la fe. Inclusive nosotros, los predicadores, los pastores, los formadores, los que dan clases a los niños, los que son líderes de jóvenes de las congregaciones, quienes lideran las dorcas, quienes lideran los grupos de oración, necesitamos pedirle a Dios, aleluya, que nos pueda dar toda la sabiduría y las herramientas necesarias para llegar a aquellos corazones, aleluya, que necesitan tanto de Dios, pero que les está costando expresar su necesidad. Hay personas que necesitan tanto de Dios. Aleluya. Hay personas que en una generación tan tecnológica viven una soledad. Hay personas que, como dice la sociedad, viven en una generación de cristal. Y esa generación de cristal es tan frágil, que se desvanece prontamente. Pero la iglesia del Señor no es una generación de cristal, es una generación espiritual, es una generación fortalecida, es una generación determinada por el poder de Dios. Alababasaya. ¿Cuál es la salida? Oh, adórelo. ¿Cuál es la salida? Yo quiero pedirle que levante sus manos. Y ustedes en casa, los que miran esta transmisión, nosotros los que predicamos y enseñamos, aleluya. Un día yo estaba predicando y un niño de unos 8 años se me paró al frente, y mientras yo predicaba lleno del poder de Dios, lleno de gozo, el niño con una naturalidad, ¿sabe qué hizo? Se paró al frente y se tapó los oídos. Se tapó los oídos. Y yo entendí algo allí. ¿Sabe qué me estaba diciendo ese niño? Que estaba gritando
y que en vez de serle bendición a ese niño, le estaba causando ¿qué? Le estaba causando molestia. Y yo podría haber dicho en mi egoísmo: ese niño no está acostumbrado a los cultos. No, ese niño era de la iglesia. ¿Pero qué? Algo le estaba llamando la atención, no para entender, sino que... Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos nosotros decir: es que yo fui formado así y así voy a morir. Porque ¿sabe qué? No le estoy diciendo de lo doctrinal, de lo básico, de lo santo, eso no es inalterable, pero le estoy diciendo que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para poder llegar, para poder hablar, para poder acercarnos, para que no se nos pierda nadie más, para que no se nos pierda nadie más, para que no se pierdan los hijos, los nietos, para que no se nos pierda nadie. Qué doloroso es ver cuando alguien fue criado en el evangelio que se apartó. Qué doloroso es ver cuando alguien alababa a Dios y ahora está perdido en el mundo. Alguien dice: es culpa de ellos que se apartaron. Pero esta noche más bien podemos decir: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Yo me pregunto y digo: Señor, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aprender a predicar mejor? ¿Cómo puedo darme a entender mejor, Señor? ¿Cómo puedo llegar con un mensaje a una generación que en un minuto quieren aprender todo lo que nosotros podemos enseñar en 60 minutos, pero ellos en un minuto lo quieren aprender? ¿Sabe que hay una explicación? Allí solamente puede actuar el poder del Señor Jesucristo. Yo pertenecía a una generación donde ya estudiaba, donde ya aprendía, pero un día lo escuché predicar a un pastor que él había aprendido a leer y escribir ya siendo un adulto, y ese pastor no era un letrado ni un docto, pero cuando él predicó y me miró a los ojos, yo me sentí tocado por el poder de Dios a través de esa vida. Todas las limitaciones que tenga usted y todas las limitaciones que tenga yo, solo Jesucristo nos puede ayudar. En esta noche el Señor le está ofreciendo a alguien. ¿Quién en esta noche quiere recibir sabiduría? ¿Quién en esta noche quiere ser capacitado por Dios? ¿Quién en esta noche quiere pedirle al Señor que le dé herramientas? Venga a los pies de Cristo el que desee. Venga y dígale: Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender de ti. Jesucristo les invita a todos, a los jóvenes, a los adultos, a todos los que estamos aquí, para que el Señor nos dé herramientas, para que el Señor nos capacite, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor actúe. Oh, hay personas que están viendo que su generación se está perdiendo, pero en esta noche el Señor nos puede ayudar. En esta noche vamos a hacer una oración de mucha fe. Vamos a hacer una oración de mucha fe. Hermanos queridos que están ahí de pie, el Señor quiere obrar en sus vidas. Vengan a pedir por su familia, vengan a pedir por sus hijos, vengan a pedir por su casa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Esto no se logra de otra manera. Esto se logra solamente a los pies de Cristo. Esto se logra a los pies de Cristo. Todas nuestras limitaciones, solo el Señor nos ayuda. Aplauda la prabasabarararaya. Dígale: Señor, ayúdanos.
Dígale: Señor, ayúdanos, por favor. No queremos que las generaciones se pierdan. No queremos, Señor, que alguien se pierda. No queremos que más hijos se pierdan. No queremos que más nietos se pierdan. No queremos que más jóvenes se vayan. Oh Dios, haz algo grande. Yo te lo ruego con toda mi alma. Actúa con poder. Actúa con poder. Haz algo grande, Señor. Por favor, toca la vida de algún joven que escucha esta palabra, que está rebelde. Toca la vida de una señorita, de un adolescente que ya no quiere inclinar su corazón a ti. Transfórmalo, Señor. Haz de él, haz de ella alguien especial. Toda tu familia es para Cristo. Tu generación es para Cristo. Recibe todo lo que Dios quiere para ti en esta noche. Aplauda la brasa, la. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Alabanza. Ay, alabanza, alabanza, alabanza. De tus hijos, su presencia. Adórelo, 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 adórelo. Soberano Dios, soberano Dios. En el nombre de Jesús, apláudalo, apláudalo.